Feliz cumpleaños, antes que nada le daría un gran abrazo, que ha sido un ejemplo muy grande para muchísimos músicos mexicanos. Querida Tina Contreras, te recuerdo con mucho cariño. Agradecerte porque eres un precursor de lo que ahora se conoce como el jazz en México. Te quise por locuaz, te quise por loquillo, te quise porque no respetabas fronteras, te quise porque le enseñaste a mucha gente lo que es la verdadera vocación. Te quise, Tino, porque eras un personaje único, un personaje irrepetible. Te quise con tu gorra, con tus lentes muy anchos, te quise con tus baquetas, te quise con tu frase favorita, Scooby-Dooby. Es un gran pilar y agradecemos mucho que haya habido testimonio, que haya dejado testimonio a través de su discografía. Le diría cuánto lo admiro, porque él es un ejemplo en cuanto a las actitudes que deben tener siempre los músicos, y que lo recordaba siempre con mucho afecto y con mucha admiración. Tino era un personaje. En cuestión histórica, Tino Contreras como baterista, como jazzista en México, fue un pionero y abrió camino para los bateristas para que fueran líderes de sus propias agrupaciones, para que grabaran sus propios discos y para que fueran personajes en el escenario, ¿no? como lo era él. Con Tino siempre fue un placer trabajar porque él era contagioso, su entusiasmo cuando tocaba sus tambores. Porque hubo un tiempo en que Tino Contreras era el músico mexicano más conocido en el mundo entero. Me gustaba mucho platicar con él porque era muy dicharachero. En fin, que Tino Contreras siempre complacía a la gente y eso era algo que le gustaba a él. Sabía atraer al público, ya sea cantando o tocando la batería. Y sobre todo se le recuerda por sus hallazgos en la música, puesto que en una época él pudo mezclar el jazz con el flamenco, pudo también incursionar en una misa en jazz, o también hizo alguna vez por ahí un ballet. Él siempre estuvo buscando nuevas formas de expresarse. Empecé a tomar algunas clases con él. Tenía un departamento ahí en la Narvarte, donde me acuerdo que no había nada, no había un mueble, pero había 2 baterías ahí. A veces llegaba y me daba 2 o 3 horas seguidas. Siempre había un aspecto de sorpresa, de no saber qué iba a pasar con Tino. Pero fue definitivamente la primera persona que me empezó a encaminar por el vocabulario y el mundo del jazz. Tino Contreras era baterista y daba espectáculo, un hombre al que realmente no solamente se le debía escuchar, sino también se le tenía que ver. ¡Qué barbaridad! ¡Qué personaje este Tino Contreras, que además de ser un gran músico, sabía muy bien en qué consistía ser un hombre de espectáculo, porque vaya que lo daba. Él gozaba los tambores y hacía 1,000 figuras con sus baquetas y era espectacular, destacando con su imagen y con su espléndido trabajo con los tambores. En el caso de Tino Contreras, este centenario debe servir para volver a su legado, pero sobre todo para saber que existió alguien que plantó los cimientos para que esto siga girando. Sí, fue un parteaguas muy importante en el jazz en México, indudablemente. Fue de los pioneros de introducir el jazz al Palacio de Bellas Artes, en hacer música mexicana, incluir mariachi, hacer experimentos y extraordinario baterista con una discografía impresionante. Entonces sí nos ha dejado a muchos que hemos seguido el curso del jazz en México un personaje medular y de referencia para seguir dejando testimonio de la obra, ¿no? Él dejó una obra maravillosa, está ahí. Retiro fue una palabra que jamás le escuché a Tino Contreras.
Yo agradezco mucho tu carrera porque además te lo fuiste hace muy poco tiempo, nos duraste un montón de tiempo y eso pues siempre se agradece, y se agradece que en los últimos años tuviste la energía de seguir adelante. Ya tenía más de 90 años y todavía a esas alturas él tocaba con ese entusiasmo, con esas ganas. Sin embargo, pasados los 90, 91, 92, 90 y tantos años, Tino tuvo la fortaleza no solo de seguir vivo, lo cual ya era una hazaña gerontológica increíble, sino seguir activo, tocando la batería y deslumbrándonos como lo hizo a lo largo de su vida. Lo que tuvo en su carrera, que siguió igual que mi abuelo Ignacio López Tarso, que murió a los 98 años haciendo lo que le gustaba. El maestro Tino Contreras es algo muy parecido en la batería, ¿no? Alguien que estuvo completamente entregado a lo que hizo toda su vida, y eso es una fuente de inspiración constante para cualquier músico. En el extranjero se reconoció la trayectoria de un músico que dedicó su vida al jazz. Y decía que su vida era tocar. Y eso fue, yo creo, que el gran legado de Tino como artista, como ser humano, como jazzista. El entregarse en cuerpo y alma a la música. Eso nadie se lo va a quitar a ti.